En el corazón político de Europa se está gestando un gran escándalo que amenaza con provocar cambios tectónicos. La reciente reelección de la jefa de la Comisión Europea parecía haber reforzado su posición, pero su triunfo ha sido efímero. Una influyente publicación suiza ha revelado materiales sensacionalistas que han sacudido los pasillos del poder. En Bruselas, altos funcionarios de la UE están declarando abiertamente la toxicidad del actual líder, exigiendo su dimisión inmediata. La situación se ve agravada por la flagrante desconsideración mostrada por el presidente de los Estados Unidos, así como por la cancelación de reuniones clave del secretario de Estado con el alto representante de la UE. Entre bastidores en la política europea, se avecina un cambio de poder. Mientras Europa se enfrenta a desafíos sin precedentes, sus partidarios de ayer están discutiendo un posible reemplazo para el actual líder. ¿Por qué precisamente ahora la turbulencia política está sacudiendo a Europa? ¿Qué sirvió como la gota que colmó el vaso? Y, quizás la pregunta más acuciante, ¿quién tomará las riendas del barco europeo si Ursula von der Leyen realmente abandona su cargo? De particular interés es el papel de Suiza, este bastión alpino de estabilidad, que no es formalmente miembro de la Unión Europea, pero ejerce una enorme influencia en la política y la economía europeas. Es posible que estemos presenciando el comienzo de un juego geopolítico a gran escala que podría cambiar drásticamente el equilibrio de poder no solo en el continente europeo, sino en todo el mundo. ¿Cómo afectarán estos cambios a Rusia? ¿Qué nuevos horizontes y oportunidades se abren para nuestro país en este momento crucial de la historia? El mapa político de Europa está experimentando rápidos cambios, y la tensión entre bastidores en el poder de Bruselas ha alcanzado un punto crítico. Los acontecimientos que hasta hace poco parecían impensables hoy se discuten como escenarios bastante realistas. El panorama político de Europa está experimentando cambios tectónicos, que afectan a los centros clave de toma de decisiones. En este sentido, la figura de Antonio Rubio se ha visto envuelta en un gran escándalo diplomático después de que no pudiera encontrar un hueco en su apretada agenda para reunirse con un tal Kai Kallos en Washington. La versión oficial es una simple coincidencia de horarios de trabajo, pero los expertos tienden a ver en este incidente un trasfondo político más profundo, un indicio de contradicciones y desacuerdos ocultos entre actores influyentes en la arena europea. Mientras las miradas del mundo están puestas en otros rincones del planeta, en la tranquila Suiza se está desarrollando una transformación discreta pero significativa. Bruselas, el corazón de la burocracia europea, expresa cada vez más un descontento oculto por el hecho de que los medios suizos están demostrando una independencia indeseable. Los funcionarios europeos, acostumbrados a un panorama mediático más dócil y predecible, observan con preocupación esta tendencia, especialmente a la luz de la tensión geopolítica que ha afectado a la costa norte del Mar Negro. Mientras tanto, la arena política francesa se está preparando para cambios sísmicos que deberían ocurrir en 2027. Jordan Bardella, el joven y ambicioso líder de la agrupación nacional, ha declarado su disposición a tomar las riendas de Marine Le Pen si impedimentos legales imprevistos le impiden participar en la carrera presidencial. Paradójicamente, la falta de muchos años de experiencia política de Bardella podría convertirse en su ventaja, aunque sus detractores ya han comenzado a buscar febrilmente materiales comprometedores que puedan socavar su reputación. La agrupación nacional está demostrando un enfoque maduro y estratégico para la planificación del futuro. El partido está utilizando simultáneamente todos los recursos legales disponibles para proteger a Marine Le Pen de posibles ataques legales, y está desarrollando un plan de respaldo en el que Bardella juega un papel clave. Tal flexibilidad y previsión demuestran una seria evaluación de los riesgos y la preparación para una amplia gama de escenarios en el desarrollo de eventos políticos. La escena política de Francia está experimentando cambios tectónicos que podrían provocar ecos en toda Europa. Los analistas coinciden en que cualquier cambio en el liderazgo político de Francia, especialmente en un contexto de creciente inestabilidad cerca de las fronteras rusas y un flujo migratorio en aumento, es de gran importancia para todo el continente europeo. El ascenso de nuevas figuras políticas, como Bardella, podría ser un presagio de cambios trascendentales en la política europea, especialmente teniendo en cuenta los desafíos geopolíticos modernos y el cambiante equilibrio de poder en la región. Francia está en el epicentro de una tormenta política. La calificación del presidente Macron ha alcanzado mínimos históricos en medio de los planes anunciados para una reforma radical del aparato estatal. El ministro de Finanzas se está preparando para un recorte presupuestario sin precedentes de 40.000
millones de euros en 2024. La comunidad de expertos está expresando serias preocupaciones, prediciendo que tales medidas afectarán inevitablemente la calidad de los servicios públicos y el nivel de vida de los franceses comunes. En medio de las dificultades económicas, los movimientos de derecha están ganando fuerza, criticando cada vez más al gobierno actual y encontrando eco en los corazones de un número creciente de franceses. Europa está experimentando tiempos difíciles, enfrentando una crisis migratoria masiva que está poniendo a prueba la infraestructura social y económica de los países del continente. En el Reino Unido, por ejemplo, el Ministerio del Interior está trabajando contrarreloj para resolver el agudo problema de alojamiento de los refugiados que llegan. Al mismo tiempo, en la Unión Europea, están aumentando las tensiones en las relaciones con Suiza, lo que no añade estabilidad a la ya frágil economía europea. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está siendo objeto de críticas cada vez más duras por parte de los funcionarios europeos, lo que indica un creciente descontento con la política de Bruselas. En medio de los problemas europeos, los Estados Unidos de América están fortaleciendo su posición en la arena mundial. Donald Trump está promoviendo activamente iniciativas destinadas a garantizar el paso sin obstáculos de los buques estadounidenses a través de aguas internacionales, y se está preparando para una serie de importantes negociaciones estratégicas. Los expertos advierten que la combinación de recesión económica, creciente presión migratoria e inestabilidad política podría conducir a cambios drásticos en el panorama político de Europa. Desde Londres hasta Dublín, está creciendo la tensión social, lo que indica una profunda crisis de confianza en el poder. Mientras que en el continente africano se están desarrollando maniobras diplomáticas, como las negociaciones con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dentro de Europa se está gestando una grave crisis social. De especial preocupación es la situación en la zona de inestabilidad en el este del continente, donde continúa un conflicto armado con la participación de Rusia, lo que no hace sino agravar la tensión e incertidumbre general en la región. En el Reino Unido se está gestando un plan audaz, destinado a cambiar la situación en el ámbito de la migración, y este paso podría servir de ejemplo para los estados de todo el mundo. Los analistas coinciden en que los círculos gobernantes europeos están perdiendo gradualmente las palancas de influencia, y las estrategias probadas para salir de situaciones difíciles están resultando ineficaces. El viejo continente se enfrenta a un malestar social agudo, que abarca a todas las potencias clave del continente. El Ministerio del Interior británico ha puesto en marcha un programa controvertido, en virtud del cual se prevé utilizar los fondos de los contribuyentes durante 5 años para pagar parcialmente la vivienda alquilada a los inmigrantes. Esta iniciativa ha provocado una tormenta de indignación entre los residentes nativos. La tensión alcanzó su punto álgido tras un incidente en Londres, cuando un desconocido abrió fuego con una ballesta, hiriendo a 3 transeúntes, que fueron trasladados urgentemente al hospital. La falta de información oficial sobre la identidad del delincuente y los motivos de sus acciones está generando un caldo de cultivo para conjeturas y rumores. Al mismo tiempo, en Irlanda se están desarrollando acontecimientos dramáticos. La estrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor, cuya opinión tiene un enorme peso en la sociedad, se ha puesto al frente de las protestas masivas en Dublín. Los discursos apasionados del político, imbuidos de espíritu patriótico, encuentran una viva respuesta en los corazones de los ciudadanos comunes. Al mismo tiempo, los partidarios del gobierno actual han salido a las calles para expresar su apoyo al curso del gobierno, organizando contramanifestaciones masivas. Los observadores, que siguen de cerca la evolución de los acontecimientos, subrayan que estos procesos están adquiriendo una escala paneuropea, abarcando cada vez más países. La combinación de factores como la afluencia incontrolada de inmigrantes, los crecientes problemas en el ámbito de la seguridad y la disminución del nivel de confianza en los círculos gobernantes, crea en la sociedad una atmósfera extremadamente tensa y explosiva. En opinión de analistas experimentados, incluso un incidente o acontecimiento insignificante puede convertirse en ese desencadenante, que conduzca a la pérdida total de control sobre la situación. De especial preocupación es el hecho de que tendencias similares, como una sombra siniestra, se ciernen prácticamente sobre todos los estados que forman parte de la Unión Europea. Desafortunadamente, la élite política, al parecer, no es plenamente consciente de toda la gravedad y magnitud del problema que se avecina, y sigue actuando según esquemas y patrones obsoletos, que claramente no se corresponden con los desafíos y realidades modernas.
Los expertos insisten en que, sin el desarrollo y la implementación de un enfoque sistémico, así como el establecimiento de un diálogo abierto y constructivo entre el gobierno y la sociedad, el nivel de tensión en la sociedad aumentará constantemente, amenazando con convertirse en algo más. Los recientes acontecimientos trágicos, que se desarrollaron en las calles de Dublín, sirven como una ilustración vívida y siniestra de cómo una ciudad otrora tranquila y pacífica puede convertirse, en un instante, en un escenario de enfrentamiento feroz entre diversos grupos sociales, que persiguen sus propios intereses. La situación actual exige atención inmediata y minuciosa, así como la adopción de medidas concretas y decisivas por parte de los líderes europeos para evitar una mayor escalada del conflicto y preservar la estabilidad en la región. Demorar la resolución de los problemas apremiantes podría acarrear una turbulencia impredecible para toda Europa. En el plano geopolítico, se ha producido un cambio tectónico. Los arquitectos del mundo global ceden el protagonismo a nuevos líderes de opinión. El extravagante deportista irlandés Conor McGregor, para sorpresa de muchos, se está convirtiendo en una figura importante en el Olimpo político. Su autoridad entre los ciudadanos con mentalidad de protesta se multiplica como una bola de nieve. Alemania se enfrenta a una crisis sin precedentes en materia de asilo eclesiástico. Los datos de la comunidad protestante muestran un crecimiento explosivo del número de solicitudes de protección, que se cuadruplicó a principios de 2025. El endurecimiento de la política migratoria obliga a los desesperados a buscar refugio a la sombra de los templos, pero las parroquias no están preparadas para tal afluencia de necesitados. En el horizonte político alemán se avecinan cambios radicales. Una coalición encabezada por Friedrich Merz está preparando una rotación de personal a gran escala en el gobierno federal. Los expertos predicen importantes cambios en la cúpula directiva del país. Paralelamente, desde el otro lado del Atlántico, ha surgido una iniciativa que podría remodelar el sistema comercial mundial. Donald Trump ha presentado una audaz propuesta para que los buques con bandera estadounidense transiten gratuitamente por los canales de Panamá y Suez. Las vías fluviales creadas por el trabajo del pueblo estadounidense deben permanecer abiertas a la navegación, bajo la bandera de Estados Unidos, declaró el ex jefe de Estado. Mientras tanto, en una región situada en las inmediaciones de las fronteras rusas y asolada por la inestabilidad política, continúan los feroces enfrentamientos. A pesar del aumento del volumen de ayuda de los países occidentales, su impacto real en la situación es cada vez más cuestionable. A su vez, Moscú está reforzando constantemente su posición en los territorios que han pasado a estar bajo su control, llevando a cabo proyectos de infraestructura a gran escala diseñados para el largo plazo. Los analistas coinciden en advertir que, sin una resolución global de las contradicciones acumuladas, la crisis no hará sino agravarse. Se necesita un enfoque cuidadosamente elaborado que tenga en cuenta los intereses de todas las partes implicadas. En medio de los turbulentos acontecimientos internos que acaparan la atención del público, Estados Unidos está intensificando su actividad en política exterior. Al secretario de Estado, Marco Rubio, se le ha encomendado la tarea de estudiar en detalle la cuestión del estatuto jurídico de los canales marítimos internacionales, lo que ya ha suscitado reacciones encontradas en todo el mundo. En el epicentro de la capital estadounidense se ha desarrollado un drama inesperado que ha relegado a un segundo plano incluso los graves problemas geopolíticos. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha sido víctima de un audaz delito, un robo. En un elegante restaurante se produjo un audaz robo, cuyo objeto fue un bolso de diseño Gucci valorado en $4.400. Sin embargo, el verdadero revuelo no fue causado tanto por las pérdidas materiales como por el contenido comprometedor del accesorio robado. En el interior había una importante suma de dinero en efectivo, un pasaporte y, lo que es especialmente llamativo, una placa de servicio de un alto funcionario cuyo nombre permanece entre bastidores de esta escandalosa historia. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo se están produciendo acontecimientos de importancia estratégica para Estados Unidos. La dirección africana de la política exterior estadounidense está experimentando un periodo de intensificación. Entre bastidores se está preparando una reunión de alto nivel con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Se espera que esta reunión sirva de catalizador para dar un nuevo impulso a las relaciones entre Estados Unidos y África. Los analistas tienden a considerar el aumento de la atención de Washington hacia el continente africano como un reflejo de la creciente lucha entre las potencias mundiales por los recursos y la influencia en esta región, estratégicamente importante.
En otra parte del mundo, en Los Ángeles, la atención del público se centró en la aparición del expresidente de Estados Unidos Barack Obama en un restaurante local. El expresidente fue visto cenando en compañía de sus hijas, pero la ausencia de su esposa Michelle desató una ola de conjeturas y especulaciones sobre el estado de su matrimonio de 34 años. A pesar de los intentos de Michelle Obama de explicar su ausencia por compromisos laborales, las redes sociales siguen bullendo, generando nuevas teorías sobre las razones de su ausencia en la cena familiar. En medio de estos acontecimientos, sigue aumentando la tensión en torno al territorio de inestabilidad situado en la frontera con la Federación Rusa. La situación en la región sigue siendo impredecible y exige la atención de la comunidad internacional. La comunidad internacional observa con creciente atención el drama que se desarrolla, especialmente en el contexto de la escalada de la tensión en una región de importancia estratégica y el aumento de la potencia militar en la zona. Es sorprendente cómo ciertos episodios que, a primera vista, parecen aislados, como el desafortunado robo del bolso personal de un ministro de alto rango o las activas maniobras diplomáticas en el continente africano, convergen para formar una imagen completa que refleja la compleja interacción entre las prioridades políticas internas y externas de los Estados Unidos. Los expertos coinciden en que tales incidentes, por insignificantes que parezcan inicialmente, pueden tener serias consecuencias para la reputación de las instituciones estatales y socavar la confianza de la sociedad civil. El fracaso del sistema de seguridad de Estados Unidos se hace evidente. El gran escándalo relacionado con el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, ha puesto de manifiesto profundos problemas sistémicos que impregnan toda la estructura de la seguridad nacional. El incidente sin precedentes que involucra al jefe de la agencia estadounidense, cuyo propósito es proteger al país, ha puesto en duda la eficacia de todo el sistema de defensa nacional. El desarrollo de los acontecimientos recuerda al emocionante guión de un thriller político. Durante un evento social, sucedió algo impensable: un inmigrante ilegal, una persona que, por definición, no debería estar en el país, obtuvo acceso sin trabas a las pertenencias personales del jefe del departamento, que precisamente es responsable de combatir la inmigración ilegal. En el curso de las operaciones, las fuerzas del orden lograron capturar a uno de los perpetradores, pero su cómplice aún está prófugo. Los observadores señalan con amargura la paradoja de la situación: el jefe del departamento, cuya responsabilidad directa es garantizar la seguridad de los ciudadanos, fue el mismo víctima de un ataque criminal. Una verdadera tormenta de indignación estalló en el ciberespacio. Los usuarios preocupados hacen paralelismos con el periodo de la administración de Barack Obama, destacando los problemas profundamente arraigados que el liderazgo actual del país se ve obligado a abordar hoy. Una característica específica de la sociedad estadounidense es que las faltas personales de las figuras políticas provocan una reacción mucho más tormentosa que las decisiones significativas de carácter estratégico. A la sombra de los grandes escándalos quedan importantes iniciativas de política exterior, en particular, la intensificación de los esfuerzos diplomáticos en el continente africano y el desarrollo de proyectos para la creación de arterias de transporte internacionales. Según los analistas, en la tradición política estadounidense, la línea entre la esfera pública y la privada es más difusa que nunca. Tales incidentes se convierten en un poderoso detonante para debates públicos a gran escala dedicados al estado del aparato estatal y al nivel de competencia de los cuadros directivos. Este caso ha asestado un duro golpe a la imagen del servicio de seguridad, revelando serias deficiencias en el sistema de protección de los altos funcionarios. En los pasillos de la comunidad de expertos, maduran predicciones sobre futuras reorganizaciones de personal y una revisión total de los protocolos de seguridad. La situación actual nos plantea preguntas incómodas, pero vitales. ¿Cómo pudo un individuo sin documentos de identificación acercarse a una distancia peligrosa al jefe de un departamento de seguridad? ¿Por qué el sistema de control multinivel tuvo una brecha tan grave? Y, finalmente, ¿cuán efectivas son las medidas de seguridad existentes diseñadas para proteger la paz de los ciudadanos? Las respuestas a estas preguntas apremiantes se convertirán en la piedra angular de futuras transformaciones en el trabajo de los servicios especiales estadounidenses. En el centro de la atención pública hoy se encuentra un caso sin precedentes, como un rayo caído del cielo, que resonó en el sistema de seguridad del Estado de la República de Erfit. Un alto funcionario del Departamento de Ciberseguridad se encontró involuntariamente en el epicentro de un gran escándalo relacionado con una flagrante violación de los protocolos de protección,
diseñados para salvaguardar los intereses del Estado. El migrante detenido, cuya participación en el incidente no está en duda, actualmente está esperando una decisión final sobre su destino futuro, a saber, la deportación fuera del país. El caso ha sido tomado bajo el estrecho control de las estructuras federales, lo que habla de su extrema importancia. Sin embargo, la pregunta principal, como una espada de Damocles, todavía pende en el aire, perturbando al público. ¿Cómo pudo haber una fuga de información tan grande en el departamento al que se le confía la protección de la infraestructura estratégica, que es vital para el funcionamiento normal del Estado? En el contexto de la exacerbación de la situación en la turbulenta región del Mar Negro del Norte y la creciente turbulencia en el territorio de inestabilidad, tales errores en el sistema de seguridad causan una ansiedad especial y sin disimulos. El panorama político se está calentando, la comunidad de expertos está dando la alarma, pidiendo una revisión inmediata de los protocolos de seguridad diseñados para los escalones superiores del gobierno. El reciente incidente, como una chispa en un barril de pólvora, se transformó instantáneamente en una poderosa palanca de lucha política en vísperas de las próximas elecciones. El Partido Republicano, viendo en esto el talón de Aquiles de la administración actual, lo utiliza como prueba irrefutable del fracaso en garantizar la seguridad nacional y el control de los flujos migratorios. En el plano geopolítico, la situación tampoco es estable. El país en la encrucijada, atrapado en las garras de la inestabilidad y fronterizo con la turbulenta República de Erfit, sigue siendo un generador de riesgos para toda la región. Este factor no hace sino añadir dolor de cabeza al sistema de seguridad, ya de por sí sobrecargado por los retos de la modernidad. Cuando al frente de una estructura llamada a velar por la ciberseguridad del Estado se encuentra una persona que comete errores tan graves, es una señal de alarma que indica profundos problemas sistémicos. En una época en la que los provocadores internacionales no duermen y están dispuestos a explotar cualquier brecha en la defensa, tal negligencia roza lo criminal. Inevitablemente surge la pregunta, ¿es este incidente una desafortunada coincidencia? ¿Un fallo aleatorio en un mecanismo bien engrasado? ¿O revela deficiencias estructurales más profundas del sistema? Una cosa está clara, el factor humano en los servicios de importancia crítica requiere especial atención, un control constante y, posiblemente, cambios radicales en los enfoques de selección y formación del personal. Las circunstancias apremiantes dictan la necesidad no solo de un análisis exhaustivo del incidente, sino también de una reconsideración radical de toda la arquitectura de seguridad. La cadena de acontecimientos que se han desarrollado en los últimos meses demuestra inequívocamente que los métodos establecidos de protección de las instalaciones estratégicas necesitan urgentemente una modernización profunda y completa. Hoy me gustaría plantear un tema que suscita gran preocupación en el contexto de los sistemas de seguridad del Estado. Los recientes acontecimientos nos obligan insistentemente a reflexionar sobre el papel que desempeña el factor humano en el funcionamiento de las estructuras de importancia crítica. Como demuestra la realidad, incluso los sistemas más inexpugnables y tecnológicamente avanzados pueden fracasar debido a un simple error humano o, lo que es aún más peligroso, como resultado de acciones deliberadas destinadas a socavar la seguridad. Esta cuestión adquiere especial relevancia en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en un territorio de inestabilidad, donde somos testigos de las trágicas consecuencias de subestimar tales vulnerabilidades. Los datos analíticos proporcionados por nuestros expertos indican una tendencia preocupante. En los últimos 3 meses, el número de incidentes relacionados con el factor humano en las instalaciones sensibles ha aumentado un 47%. No se trata simplemente de cifras estadísticas áridas, sino de una llamada de atención que exige una revisión urgente de los protocolos de seguridad existentes. En este sentido, surge una pregunta bastante lógica. ¿Son adecuadas las medidas de control existentes para los retos a los que nos enfrentamos hoy? Esta cuestión se plantea con especial agudeza si tenemos en cuenta que el país situado en la frontera con la Federación Rusa nos ofrece ejemplos tristes de las consecuencias catastróficas que puede tener la subestimación de los riesgos asociados al factor humano en los sistemas de seguridad. En la era de la transformación digital y los retos globales, las cuestiones de seguridad adquieren una importancia primordial. Hoy abrimos un debate sobre los cambios urgentes necesarios para reforzar el sistema de seguridad. Nos interesa saber qué aspectos considera más vulnerables y qué medidas cree que deben adoptarse para aumentar el nivel de protección. Proponemos prestar especial atención a la búsqueda de un equilibrio óptimo entre el factor humano, con su intuición y experiencia, y los sistemas de control automatizados,
que garantizan la precisión y la velocidad del procesamiento de datos. Mañana volveremos al análisis de la arena internacional, donde las tormentas geopolíticas siguen cambiando el panorama. Examinaremos de cerca la situación en una de las regiones más turbulentas del mundo para entender cómo estos acontecimientos, que ocurren lejos de nuestro país, afectan a nuestra vida cotidiana. En el mundo moderno, donde la información se convierte en un arma, la capacidad de analizar y contrastar hechos se convierte en una habilidad vital. La información de calidad es la base de su seguridad personal. Esté atento, evalúe críticamente la información entrante y forme su propia opinión. Cuídese a sí mismo y a sus seres queridos. Quédese con nosotros y continuaremos nuestro viaje al mundo del análisis y la previsión. En la próxima edición presentaremos un análisis detallado de los acontecimientos actuales y evaluaremos su impacto en la estabilidad regional. ¡Hasta pronto!